Hola, 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 hola. Buenos días a todos los que estén ahí. Empezamos nuestra transmisión 7 en punto de la mañana. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Es un gusto y un placer. Bienvenidos a su aposento sin paredes, una comunidad donde nos reunimos, nos juntamos para leer un poquito de las escrituras, aprender, crecer, pero lo más importante es para ponerlo por obra. En un segundo voy a poner aquí para poder verlos a los que se vayan conectando conforme vayan llegando. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Pues gracias a todos los que se conectan en vivo, aquellos que se conectan un poquito más tarde. También les mandamos un gran saludo. Sí, estamos trabajando, llevamos ya un par de días trabajando acerca de lo que es el temor y hemos hablado acerca del temor al hombre. Ya hemos estado tocando un poquito acerca del temor a Dios. Ayer hablábamos de esa parte específicamente, ¿no? Del temor a Dios y por qué deberíamos de temerle a Él. Y el día de hoy pues vamos a meter un poquito más, vamos a seguir avanzando en todo esto. Es bien importante que entendamos esto. Así es que vamos a orar ahí. Nos saluda Alma. Buenos días, Alma. Buenos días, Felipa. Saludos a todos. ¿Qué te parece si vamos a tomarnos un momento y vamos a orar? Eso es bueno, de verdad, orar a Dios en las mañanas, tener un tiempo de reflexión, de darle gracias por el día, es maravilloso. Jesús se paraba bien temprano de mañana, parece que de madrugada todavía no había luz y se salía, se apartaba y oraba. Simplemente orar, si tú no tienes un concepto claro de lo que es orar, pues orar es hablar con Dios. Buenos días, Marce, buenos días, Maribel, buenos días a todos. Orar es hablar con Dios. Ahí en el canal de YouTube del Aposento Sin Paredes tenemos una serie de 5 capítulos de la oración. Si quieres aprender, ahí los puedes ver con mucho gusto. Entonces, vamos a orar a Dios esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias porque pues hoy es un nuevo día, hoy podemos respirar. Gracias porque tenemos un techo, gracias porque tenemos familia, tenemos vida, tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos y de no ser perseguidos para leerla. Gracias porque tú nos das paz. De verdad, gracias porque mucha gente hoy no despertó y nosotros tenemos el privilegio de estar vivos, despiertos y de poder tener razonamiento, libre albedrío, inteligencia y poder meditar en tu palabra. Gracias por este día. Gracias por los que estamos conectados. Yo te doy gracias por la vida de todos los que están conectados, de Felipa, Alma, por Marce, por Maribel, Señor, por Lupita. Gracias por sus vidas. Y los que no alcanzo a ver aquí estén conectados, gracias por ellos. Que este tiempo sea hermoso y de comunión contigo. En nombre de Jesús. Amén. Listo, pues vamos a arrancar, vamos a meternos ahí bien profundo en lo que tiene que ver en este día. Pues tratamos de entender el día de hoy. Ayer hablábamos acerca de lo que es el temor de Dios. Ya tenemos un concepto un poco más claro, ¿no? Ahora la pregunta es la siguiente y el escenario es el siguiente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tengo temor de Dios? Sí, Lupita, gracias Señor por su misericordia que es nueva cada día. Por supuesto, gran día para ti. Ahí está Leti, buenos días, Leti, buenos días. ¿Qué pasa en nuestra vida? Porque bueno, ya vimos ayer el temor, la reverencia, lo que conlleva esa carga, ¿no? De decir, híjole, soy hijo de Dios, soy creación de Dios, tengo un llamado, tengo una responsabilidad, debo de ser un buen padre, debo de ser un buen hijo, debo de ser un buen estudiante, una buena esposa, un buen trabajador, un buen chofer. O sea, realmente para quedar bien con mi Dios, con mi Creador. Él me puso, me creó, me dio vida, me dio la oportunidad de vivir. Hoy me dio la oportunidad de respirar un día más. Ayer, no sabemos si ayer nos libró hasta de la muerte y hoy nos dio la nueva oportunidad. Y tenemos esa responsabilidad de cumplir nuestro propósito. Ese peso en nuestras vidas, en nuestra espalda, es el temor de Dios, de no fallarle, de no cumplir nuestro propósito. Es terrible. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Nos saluda Claudia. Buenos días, Clau. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese temor de Dios? Porque sabemos, lo leímos, ¿no? Y creo que Génesis 3, que lo hemos tocado muchas veces, Génesis
versículo 7 del capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, habla de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para taparse. Conocemos la historia y hemos oído de esto, y no es nada más que estaban ahí, comieron el fruto y voltearon y ¡ay! Estás desnuda. ¡Ay! Va un poquito más allá de darse cuenta del descubrimiento del cuerpo, del descubrimiento de no traer algo que los tapara. Estaba hablando de un descubrimiento un poco más profundo. Hablaba literalmente de que empezaron a experimentar una decadencia, una muerte física, una separación espiritual, una cosa que no habían conocido. Estaban empezando a experimentar sentimientos y un temor totalmente diferente al temor de Dios. Yo te lo hablé y te dije, ¿qué pasa cuando a un niño, por ejemplo aquí ya tengo mi cuchara con el té y lo pones en el agua caliente y tú le tocas con esto a un niño, lo tocas y lo quemas, ¿no? Entonces él a lo mejor no conocía ese dolor. Ahora tú te le acercas con la cuchara y el pobre niño se va a echar a correr, está experimentando un temor nuevo. Eso le pasó a Adán y Eva. No conocían ese temor, no sabían lo que significaba estar separados de Dios, separados de la gloria, estar separados de la comunión. No conocían, por eso hablaba de esa desnudez total. Sí, ahí nos saludaba Bernardina, muy buenos días. Igualmente, Bernardina, entonces nos bendice a todos. Con la caída, con la separación, con lo que sucedió a Adán y Eva, con ese desplomar espiritual, fíjate, escucha esto, conocieron el temor al hombre, conocieron el temor a ser rechazados, conocieron el temor al dolor físico, conocieron el temor a ser expuestos, ¿sí? El temor a la ira, al juicio, y lo experimentaron. Ellos no lo sabían y a lo mejor hoy siempre hemos juzgado y le echamos la culpa a ellos, y yo creo que cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí probablemente hubiéramos hecho lo mismo. No conocían eso, pero tú y yo ya hemos experimentado, lo vimos el lunes. El lunes dijimos, esta vida ya nos ha mostrado, ya nos ha presentado lo que es el dolor. Sabemos lo que es una separación, sabemos lo que es a lo mejor una infidelidad, un golpe, un abuso, un grito, ese dolor ya lo conocemos. Hoy no podemos decir, no, es que yo no soy ajeno, yo no sé, yo quiero experimentar la vida, yo quiero vivir mis errores, quiero sufrir mis fracasos. Híjole, qué tontería, luego sucede eso. Generalmente esos son pensamientos de jóvenes muy poco experimentados, que realmente la vida no les ha mostrado todavía el verdadero dolor y creen que la vida es color de rosa. Y qué bueno que puedan conocer el temor de Dios para no experimentar eso. Porque al final cuando tú y yo decidimos separarnos, decidimos como Adán y Eva experimentar y empezar a vivir fuera del temor de Dios, es cuando tú y yo dejamos de rendirle adoración a Él, dejamos de escuchar la verdad cuando nos somos y decimos que no creo en eso, y entonces el temor que empezamos a experimentar es el temor del hombre. Hoy tenemos que comprender un poquito que o es uno o es otro. Ahí está, es la realidad. O sea, no puedes, esta vida es así. Y tú puedes decidir, tú puedes escoger vivir bajo el temor del hombre o vivir bajo el temor de Dios. Ahí nos saluda Flor, buenos días, Dios te bendiga, Flor. Igualmente, es una decisión, porque al final rendir adoración a Dios es un acto voluntario, ¿sí? Escuchar la palabra, escuchar la verdad, escuchar y analizarla es un acto voluntario. Tener la disposición de aprender las Escrituras, de aprender lo que Él nos está enseñando, lo que Él te enseña, ir a tus clases en tu congregación. Te exhorto, si tú vas a tu congregación y ya están las clases disponibles, vete bien temprano, aprende, estás aprendiendo, es un acto voluntario, no te obliga a nadie. Por cierto, aquí en nuestra congregación, la palabra que se guarda, te invitamos, si tú no tienes una congregación, si tú no tienes un lugar físico donde congregarte, las puertas de la congregación, la palabra que se guarda, te esperan con todo cariño. Bernardo Revilla, número 60, ahí, Metro Coyuya, Metrobús Coyuya, una cuadra, ahí estamos.
Sí, vamos a empezar a dar clases ya para el encuentro, así es que si gustas y si no tienes una congregación cristiana, escucha, si tú tienes tu congregación, quédate, sé fiel, sirve, busca, alaba a Dios ahí, pero si no, y quieres conocer más acerca de la voluntad, del temor de Dios y de todo lo que Dios habla, las puertas están abiertas, porque estos actos voluntarios del temor a Dios, de esperar en su palabra, de entender sus estatutos, de caminar sus sendas, la humildad, todo eso se aprende de Él. Y mira, yo traigo aquí un par de ejemplos, porque te hago la siguiente pregunta, y esa es la pregunta del tema de hoy. ¿Qué pasa si no obedezco a Dios? ¿Qué puede pasar? O sea, la verdad dices, bueno, y yo no he obedecido a Dios. Yo no sigo a Dios, yo no soy cristiano, yo no creo en Dios y no ha pasado nada. Pues está bien, pero a lo mejor todavía no ha pasado nada. Quiero hablarte acerca de unos personajes que conocemos en la palabra de Dios, que obedecieron a Dios como ejemplo. Hablábamos acerca de algunos que tuvieron temor de Dios, del hombre, ya lo hablamos, entre ellos el mismo Pedro tuvo temor de Dios, y los que mencionamos, fíjate, Noé. Te doy las citas ahí para que las puedas ver más adelante. En Génesis 6 sabemos que Noé fue llamado a construir un arca y Dios le dio las instrucciones y empezó a construirla, ¿no? Junto con su familia en un tiempo donde no llovía, donde no existía la lluvia, donde literalmente imaginarse un diluvio era imaginárselo, porque solamente salía vapor de agua, pero no había caído nunca nada del cielo. Sin embargo, Noé obedeció a Dios. O sea, fíjate, Dios le dijo, voy a tirar agua, voy a caer y voy a destruir toda la tierra. ¿Ok? Y le mandó a hacer eso. El amor y el decir, te estoy utilizando, te voy a designar esa tarea para que la hagas. Y nos podemos imaginar todo lo que sucedió en la época de Noé. O sea, ponte a pensar un poquito. En ese tiempo, construir algo para algo que no existe, un arca para un diluvio, es una locura, es una tontería, es la verdad. Entonces imagínate todo lo que batalló Noé al pasar la gente, crítica, juzgamiento, burlas, todo lo que te puedas imaginar, la presión. Y entonces estaba aquí la opción, temor de Dios, temor al hombre. Porque al final, ¿a quién le gusta que nos burlen? ¿A quién le gusta que se burlen de uno? No, a ti no te gusta que te burlen. Cuando haces algo y te burlan de ti, cuando haces algo y te critican, cuando haces algo te juzgan, porque así es la vida, ¿qué se siente? O sea, no se siente padre, no es así como que digas, no, pues sí, júzgame más, búrlate más, critícame más, échale. No, viene ese sentimiento, pero ahí está la opción, temor a Dios o temor al hombre, ¿no? Tenemos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, el libro de Daniel nos narra toda la historia y puedes leer ahí en el capítulo 3. Puedes leerlo todo, pero busca en el capítulo 3 para que veas cuando se levanta un edicto y los mandan a que adoren a un Dios, que se inclinen, que coman de la bebida del rey. O sea, la presión social, vas a comer esto y te vas a vestir así, y que participaran de la bebida y de la comida del rey. Y realmente Daniel y sus amigos desafiaron la autoridad de un rey pagano, y dijeron, no lo vamos a hacer. Y los podían echar a un horno de fuego, los podían echar a un foso de leones. O sea, eso sí da miedo, eso sí da temor, eso sí da pavor, pero también estaba el temor de Dios. Entonces Daniel y sus amigos escogieron el temor de Dios, porque hubo otro montón de jóvenes, muchísimos jóvenes más, que comieron la comida del rey, que se metieron a estudiar y participaron en las enseñanzas del pueblo pagano, y que no les importó. O sea, tuvieron el temor de Dios, tuvieron el temor del hombre y prefirieron ir con la presión social para que no les hiciera nada. El temor al hombre, pesó más el temor al hombre. Tenemos a Esther en el libro de Esther, en el capítulo 5, cuando habla acerca de cómo Amán iba a destruir el pueblo de Dios, y Esther se mete al aposento del rey, ¿sí? Entra al aposento del rey Asuero ahí contra las creencias, contra lo que se suscitaba en ese mundo. Si ella se hubiera metido en otras acciones, porque lo hubieran matado literalmente. O sea, estar delante del rey como mujer significaba la muerte. Y la historia es larga, pero no vamos a platicarla. El punto es que tenía el temor a Dios,
por el llamado de salvar al pueblo, de interceder por el pueblo, o el temor al hombre, de ser muerta literalmente. Ahí escogió, ¿no? Tenemos a Rahab en Josué 2, que ayuda, esconde a los israelitas, a los espías israelitas, y no cede al temor porque estaban matando gente. La pudieron haber matado a ella, desafía esas autoridades. Y personajes a lo mejor fuera de la historia de la palabra de Dios, como a lo mejor el gran reformador Lutero, que se rebela contra las autoridades eclesiásticas de su tiempo y renuncia a todas sus creencias porque conoce el temor de Dios y tal vez el temor de la religión, y escoge realmente lo correcto. Y el punto es el siguiente. Piensa en esto. ¿Qué hubiera sido de la vida, fíjate, de la vida de Noé si no hubiera construido el arca? O sea, ¿crees que Dios hubiera soltado el diluvio si no estuviera terminada el arca y si no hubiera un hombre que hubiera hecho esa arca? No, porque hay una gran diferencia. A veces pensamos esto. Es que si Noé no hubiera obedecido a Dios, el arca no se hubiera construido. ¡Pum! Equivocados. Si Noé no hubiera construido el arca, si Noé hubiera decidido no seguir bajo el temor de Dios y seguir bajo el temor de los hombres, esa arca, la de Noé, no se hubiera construido. Se hubiera construido otra arca y Dios hubiera utilizado otro hombre, otra familia para hacer su plan. Claro. Es que Dios me necesita. Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí. No lo necesita. No. ¿Tú crees que si Daniel y sus amigos no se hubieran revelado para mostrar que hay un Dios grande, Dios no hubiera podido usar otros jóvenes? Claro que sí. O sea, la vida de Esther hubiera utilizado a otra mujer o a otra persona, igual que a Rahab. Y si no se hubiera levantado Martín Lutero, la Gran Reforma, se hubiera levantado a alguien más. Pero aquí el punto es el siguiente. El plan de Dios se va a cumplir contigo y sin ti, conmigo y sin mí. Nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad y el llamado a ser parte del plan y del propósito de Dios en esta vida. No podemos ceder ante las presiones y ante las cuestiones, porque al final, si tú no lo haces, pues Dios levantará a alguien más. Eso es una realidad y debemos entender eso. Por eso a veces las personas piensan, no, entonces no, pues si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Quién crees que lo va a hacer como yo? Uy, si supieras que hay tantísimas personas que a lo mejor tienen más talento y más capacidades, pero tú y yo tenemos el privilegio, el llamado de haber sido puestos ahí, de haber sido puestos en ese lugar para florecer, para fructificar, para hacer crecer los planes de Dios. Por eso el gran mandamiento del que estuvimos hablando en Cantares, cuando leíamos, el fin de todo este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué pasa si no temes a Dios? No lo sé. Esa no es una respuesta que yo te pueda dar. Esa no es una respuesta, pero yo te pregunto, ¿de verdad te gustaría experimentar y conocer esa respuesta? ¿Te gustaría conocer qué pasa si no hago lo que Dios dice? ¿Qué pasa si no lo obedezco? ¿Qué pasa si no amo a mi esposa y no la trato como vaso más frágil? ¿Qué pasa si yo llevo a ira a mis hijos? ¿Qué pasa si yo me voy al pecado abiertamente? ¿Qué pasa si yo cometo adulterio? ¿Qué pasa si yo mato? ¿Qué pasa si yo robo? ¿Qué pasa si yo voy tras dioses ajenos? Y la lista de los 10 mandamientos y de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y a veces decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no? O sea, ¿qué pasaría si yo no obedezco lo que está aquí escrito? Si no me esfuerzo y soy valiente para tratar de comprender y de llevar a cabo todo esto. ¿Te gustaría conocer la respuesta? A mí no. A mí no. O sea, de verdad, yo viene un peso sobre mi vida de decir, híjole, la ira de Dios. Dice que Dios también es fuego consumidor, ¿no? Dice que aquel que conoce lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado. Dice que Dios es amor, pero también es justo. Entonces, híjole, ¿te gustaría experimentar lo que es
el temor del hombre en contra de lo que es de Dios, vivir así, híjole, creo que no. Porque al final del día, esto es lo que pasa. O sea, vuelvo a decirte lo mismo. Si el temor al hombre es mayor en tu vida, entonces, pues fácilmente tú te vas con la presión. Y por ejemplo, pongo un caso sencillo, ¿no? Estás en una reunión donde te invitan, llegaste ahí, tú estás conociendo a Dios y te das cuenta que tú eres templo del Espíritu Santo y a lo mejor pasaste, por ejemplo, un tema de alcoholismo, ¿no? Y estás peleando con el alcoholismo y ya no quieres. Definitivamente, tú le has dicho a Dios, ayúdame, ya no quiero esta vida de alcohólico, sé que me ha traído problemas y bla, 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 y estás ahí. Y entonces viene la presión de los amigos. Y tú sabes que Dios te dio una segunda oportunidad y a lo mejor te libró de haber muerto en un accidente o te dio una segunda oportunidad con tu familia, con tus hijos y te dice, bueno, está bien, voy a trabajar en ti, voy a hacerte libre, pero haz tu parte, esfuérzate, sé valiente, permanécete puro, no te contamines otra vez. Ya te limpié como al hijo pródigo, ya te lavé, te puse vestiduras nuevas y ahí está. Ahí está. Entonces tú sientes esa carga de la responsabilidad, del temor de fallarle a Dios, de decir, sí, cierto, me diste una oportunidad. No le puedo fallar a ti primeramente, porque te fallo a ti, le fallo a mis hijos, le fallo a mi familia, le fallo a los que me aman. Y viene la presión social. Los amigos. Ay, Gabo, échate una. A ver, sírvele tantito. A ver, pásamelo. Échale un... No. Tranquilos, ¿a poco ya te volviste muy santo? Ya nos hace sentir mal. No seas así. Si tú eres bien alegre cuando estás así, ándale, a ver, ven, siéntate aquí con nosotros. Órale, pues, échenle, a ver, sírvanle. ¿Qué quieres tomar? A ver, tenemos que solerita, quieres tonallita, quieres un pulquito, ¿qué es? Ándale, a ver, ¿quién no está aquí? No está tu pastor, aquí no está tu amigo, nadie te ve. ¿Te gustaría? O sea, ¿cuál temor es mayor en tu vida? ¿El temor de Dios o el temor al hombre? Porque a Daniel y a sus amigos los iban a echar al horno de fuego y pudieron haber dicho, está bien, pues nos inclinamos y vámonos. Sí. Sin embargo, ellos lo hicieron. Ellos no tuvieron miedo a la muerte, tuvieron temor. No tuvieron temor al que puede matar el cuerpo. Tenían temor de Dios y eso es importante. Nuestra principal preocupación, escucha, no es encontrar soluciones para nuestros miedos al hombre. No se trata de encontrar una manera de dejar de beber. No se trata de encontrar una forma de ser fiel. No se trata de encontrar amigos que no se burlen de mí. No. Eso es humano, eso no es. Por eso aquí hablamos de lo siguiente, ¿no? Y te lo voy a recordar, aquí en el Aposento Sin Paredes no estamos buscando una manera de ser prósperos en el trabajo, que nuestra familia salga adelante con metodología y que nuestra vida sea mejor, no. Aquí tenemos un fundamento que es la palabra de Dios. Y es nuestro fundamento, es lo principal y de aquí partimos. Esto llévalo a tu área familiar, esto llévalo a tu área personal y esto llévalo a tu área laboral y entonces van a cambiar las cosas. No se trata de encontrar la solución al miedo, no se trata de encontrar, se trata de entender y de comprender que el temor de Dios, ese temor que tú y yo hemos estado hablando una y otra vez, el temor de lo que hemos mencionado, que tiene que ver con la adoración, con la reverencia, que tiene que ver con la humildad, que tiene que ver con el ser mansos y humildes de corazón, que tiene que ver con esa confianza en Dios, con esa perseverancia en Dios. Ese temor es el que tenemos que conocer, porque el temor al hombre, híjole, ese ya lo conocemos, ya sabemos lo que se siente, ya hemos experimentado la rebeldía, hemos experimentado los celos, hemos experimentado las pasiones, hemos experimentado todo eso que te deja seco, que te deja avergonzado, que te deja un sentimiento amargo, ese sentimiento del otro día que te pusiste una borrachera o cometiste una tontería o abriste tu boca y lastimaste a medio mundo y tienes ese sentir. Eso ya lo experimentamos. Pero a veces nos hace falta conocer el temor de Dios. Y ese temor de Dios lo vamos a conocer de dos maneras. La primera es conociendo
y leyendo y estudiando las Escrituras. Por eso yo te vuelvo a decir, qué bueno que te reúnas aquí en tu aposento sin paredes y que nos reunamos todos nosotros, porque estás estudiando tú y estoy estudiando yo, estamos conociendo cada vez más a nuestro Dios. Y lo segundo es que entiendas el carácter de Dios, porque a veces solamente conocemos a Dios y creemos que Dios es malo, que Dios es blanco y negro y que Dios, si tú fallas, te desprecia, te desecha, que te va a echar al infierno a la primera y que no va a tener... No, cuando conocemos el carácter de Dios, cuando empezamos a conocerlo como Padre, como ese consolador, como ese Dios de amor, entonces te das cuenta, ¿no? Y experimentas a lo mejor la misericordia que tuvo a lo mejor sobre el endemoniado gadareno, sobre el hijo pródigo que era un hijo pues, que tenía todo, pues todo lo tenía y se fue a revolcar, terminó revolcándose con los cerdos y cualquiera diría, o sea, este cuate no merece, o sea, ya no merece una segunda oportunidad, este merece que se quede a trabajar como criado, como jornalero y Dios nos muestra una cosa totalmente diferente. Yo siempre lo he dicho y lo sigo creyendo. No está escrito en la historia del hijo pródigo, pero yo siento en mi corazón, porque inclusive eso me pasó a mí. Cuando regresó el hijo pródigo, salió y conoció el temor de Dios, el temor del hombre, perdón, lo conoció, lo experimentó. Esa soledad, ese que de repente ya lo juzgaron, lo criticaron, lo aventaron, lo dejaron con los cerdos, se burlaron de él, bla, 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 y conoció el temor de Dios. Al regresar a su casa, conoció el temor de Dios. Después de haber experimentado eso, después de haberse ido y experimentado eso, ahora sí tenía dos parámetros, el temor de Dios y el temor al hombre. Y estoy seguro, te lo voy a decir aunque no esté escrito ahí, yo estoy absolutamente seguro que ese hijo pródigo no se volvió a salir de su casa. Y no por su papá terrenal, ni no por su hermano, y no por lo que tenía físicamente, sino porque realmente se dio cuenta que él tenía un privilegio de ser hijo de Dios. Cuando tú y yo experimentamos este temor de Dios, entonces nos sometemos a Él, empezamos a obedecer, empezamos a amarlo, empezamos a adorarle. Y ese amor se ve reflejado hacia nuestros seres queridos, hacia nuestra familia. Y no te digo que vayas a ser un hombre perfecto, una mujer perfecta. No, eso no existe, eso no sucede. Y mira, te lo dice alguien que se equivoca y cometo errores con mi hija, con mi hijo, con mi esposa, en mi trabajo. Sigo cometiendo errores, por supuesto. Pero ahora el temor de Dios es mayor en mi vida que el temor a los hombres. El día de hoy tú tenemos esa oportunidad de seguirlo, de amarlo de manera alegre, gozosa, de manera sin que nos forcen. Esto nos lleva a ser hombres más sabios, más entendidos. Por eso dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El hijo pródigo, te aseguro que después de eso, mira, su cabeza empezó a girar diferente. Se volvió un hombre más sabio. ¿Tú crees que al encontrarse otra vez es porque tuvo que salir de su casa y al andar allá, ¿tú crees que no se volvió a encontrar a la bola de borrachos y de vividores con los que estuvo cuando traía dinero? Por supuesto, y volvieron así y lo mismo que decían, échale, véngase, aquí están las chavas, porque dice que todo lo malgastó en prostitutas, mujeres, vino y todo eso. Vente. Pero ya era un hombre más sabio. Entendió y dijo, no lo vuelvo a hacer. No le voy a fallar. No le quiero fallar a mi Dios. Wow. ¿Ves las consecuencias tan terribles de no temer a Dios en nuestras vidas? Es terrible. Entonces, todo lo que tú y yo ya experimentamos, el dolor de la vida, lo que tú hayas pasado desde un abuso físico, verbal, desde un abuso emocional, desde un abandono, yo no sé, porque la vida nos trata mal, nos ha tratado mal, como el hijo pródigo quizá, pero si ya conociste el temor de Dios, entonces tu vida tiene que ser cambiada radicalmente. Esto es lo que puede suceder si no conocemos el temor a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Yo te invito a que ahí pues, le demos gracias juntos. Padre, gracias.
Gracias por este día. Ya son las 7:30 y te damos gracias porque creo que inclusive al pararnos de este lugar, al cerrar esta transmisión, al dejar de ver este video, hasta más sabios, porque el principio de la sabiduría, ya lo vimos, es el temor a Jehová. Y hoy ayúdame a aprender del hijo pródigo, ayúdame a aprender de la valentía de Lutero, de Daniel, de Esther, de Rahab, de Noé, que no cedieron, fíjate, no cedieron a la presión social, al miedo al hombre, al temor al hombre, a las burlas, a todo lo que conocemos, sino que entendieron el temor a Dios y sobrepusieron ese temor a fallarte, ese temor a decepcionar, ese temor a no cumplir el propósito en esta tierra, y salieron adelante. Que el día de hoy, que nos vamos a trabajar, nos vamos a hacer actividades, todo lo que hagamos, nos vayamos de verdad a adorarte, a glorificarte, a hacer lo mejor allá afuera, a ser grandes hombres. Y si tenemos que enfrentar la presión y quizá no enfrentemos un horno de fuego, Dios, como Daniel, o la muerte, el peligro de muerte como Esther, pero que salgamos adelante en todas las tribulaciones y las tentaciones y las dificultades que vengan el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias porque hoy vamos a seguir tus mandamientos de manera alegre y gozosa. Amén, Señor. Listo, vámonos a trabajar. Que tengan un excelente día de enorme bendición. A los que llegaron ahí despuesito, los invitamos mañana y todos los días nos estamos conectando 7 de la mañana en punto. Estamos arrancando con reloj en la mano a las 7 de la mañana. Te invito a que te conectes tempranísimo, a que estés ahí con nosotros. Y Leti dice: gracias, Padre, por la oportunidad de seguir creciendo más de ti en el temor. Claro que sí, nos lleva a hacer lo correcto, exactamente, así es. Que tengan un excelente día, un día maravilloso, increíble. Denle ahí corazoncitos, like, compartan la publicación ahí, denle seguir al Aposento Sin Paredes, inviten a muchos otros para que podamos seguir creciendo como comunidad y aprender como sociedad y como hermanos en la fe. Los amamos, les mandamos un gran abrazo y nos vemos mañana 7 de la mañana para seguir con este tema. Bye, adiós, chao.